Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante. Mateo, capítulo 13. Si ya lo tiene, puede ponerse sobre sus pies y vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no será que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Oremos. Padre, esta es tu preciosa palabra. Ese es el pan que nos da vida, es agua que sacia nuestra alma y es luz que guía nuestro camino. Por eso hoy te pedimos que a través de la obra de tu Santo Espíritu la reveles a nuestro corazón, la reveles a nuestro espíritu para poderla entender, para poderla escuchar y poderla poner por obra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. El título que le daba a esta enseñanza es parecidos pero no iguales. Parecidos pero no iguales. La parábola del trigo y la cizaña. Esta serie de parábolas Jesús las pronunció después de salir de la casa donde estaba ese día. Sale y da una serie de parábolas a todo el pueblo, a la multitud que le seguía. Aquí vemos que el Señor primero contó 4 parábolas a los que le seguían en ese día porque querían aprender de él, y una de estas era la del sembrador. Y si tú miras en el libro de Mateo, está ahí en el capítulo 13. Luego enseña la parábola de la cizaña y el trigo, el grano de mostaza y la levadura. Estas las hizo públicas para todas las personas que querían oírle, pero se enfocó en otras 3, las últimas que fueron contadas exclusivamente las dijo a sus discípulos, que fueron la parábola del tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Y la parábola del trigo y la cizaña tiene una similitud, si tú recuerdas, con la enseñanza que dimos de los 4 terrenos de la parábola del sembrador. Estas 2 parábolas se asemejan mucho porque trata de la agricultura, trata también de una semilla de un campo. Pero a diferencia de la parábola del sembrador, donde el Señor es el que siembra la buena semilla y es el maligno el que viene y arranca la semilla que ya fue sembrada en una clase de terreno. En esta, la del trigo y la cizaña, es el maligno el que viene a sembrar esa semilla y el que hace que la obra se vuelva infructuosa, porque si tú no comprendes qué clase de semilla eres, puede ser que de pronto no estés dando el fruto que Dios desea. Entonces, ¿por qué el Señor hablaba y por qué Dios hace recordar hoy nuevamente a su iglesia la importancia del trigo y la cizaña? Si tú recuerdas, el domingo el pastor también nos enseñó sobre una parábola. ¿Cómo se llamaba la parábola? La prédica del domingo. El aceite es la prioridad. ¿Y en qué se basaba? ¿Sobre qué parábola era?
sensatas y 5 insensatas, o 5 sabias y 5 necias. Y hoy acá también quiero enlazar este tema con el tema del domingo porque tiene mucha similitud. Si tú te das cuenta, algo que predominó en la parábola de las 10 vírgenes, dice que todas cabecearon y todas durmieron. Y cuando llegó el novio, las que estaban dormidas, cuando llegó el novio no tenían su lámpara encendida, no tenían aceite, y entre tanto que fueron por el aceite, llegó el novio, entró a la boda, pero las necias se quedaron afuera. Aquí también vemos que es un terreno en donde en la noche es que el enemigo viene y siembra la mala semilla. Y el pastor nos hablaba mucho de la importancia del velar, que la hora más oscura en la que estamos viendo hoy en día como sociedad, que la hora más oscura es donde viene la degradación, la corrupción, donde vienen los antivalores a fluir porque no se está haciendo luz, no hay luz en este mundo y por eso vemos un mundo lleno de oscuridad. Pero vamos a aprender de acuerdo a la parábola qué es lo que la explicación de esta enseñanza, y vámonos al versículo 36. Nos adelantamos al versículo 36, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Recuerdan las clases pasadas que yo les enseñaba la importancia del oír? ¿Y del oír para qué era? Para obedecer. Oímos para obedecer. Cuando dice escucha, oh Israel, la palabra escuchar tenía que ver con la importancia de obedecer, de poner en práctica lo que se está oyendo. Entonces esta parábola que nos enseña que en el mundo vamos a encontrar personas buenas y personas malas. Aquí no se trata solamente de la iglesia, en todo lugar donde nosotros vayamos vamos a encontrar esa clase de personas. Cuando tú estabas conversando con alguien y llegaba otra persona y agrandaba de pronto el comentario que tú estabas haciendo, y había otra persona que decía: oye, pero tú sí siembras cizaña, ¿verdad? ¿Sí habían escuchado esa expresión? Esa persona donde va sembrando cizaña. Y las cizañas son pensamientos de maldad, son deseos continuos de hacer lo malo. Son esa clase de personas que a donde van a contaminar, a dañar y a destruir. No pueden hacer un comentario sin agrandarlo, sin decir algo incorrecto, sin ofender. Eso es cizaña. Y aún en la iglesia tú también vas a encontrar personas así. Y desafortunadamente esa clase de personas llegan a las iglesias plantadas por el mismo maligno. Es el diablo el que las planta, y dice la escritura. Son enviados por el mismo infierno. ¿Para qué? Para hacer desanimar a los hijos de Dios, a los que quieren perseverar, a los que quieren obedecer y caminar conforme a la voluntad del Padre. Por eso no se te haga raro que el día menos pensado alguno de tus hermanos te haga tropezar. De pronto tú prestas dinero y no te pagan, o de pronto te ofenden, te lastiman, te hieren. De esta iglesia te
desafortunadamente se han ido por política. Y no porque nosotros hayamos hecho política, sino porque en la calle se encontraron y se ofendieron por un político. Y tristemente están fuera en el mundo ahora sin dirección y sin guía, sin ser guiados, sin que la luz de Cristo les ilumine. Se ofenden porque otras personas se ofenden porque de pronto lo que dijo la pastora no les gustó. Se ofendieron y se fueron. Porque de pronto la pastora hizo una broma y a la persona no le agradó, y aunque la pastora pide disculpas, porque el Espíritu Santo me hizo caer en cuenta del error que cometí, pido disculpas, pero no, la persona sigue afuera. Entonces lo que quiere el Señor que tú aprendas hoy es que desafortunadamente va a haber personas plantadas dentro del cuerpo de Cristo para apartarnos, para hacernos daño, para herirnos, para ofendernos, para lastimarnos y aún para sacarte a ti del propósito de Dios. O de pronto sin darte cuenta, tú no te estás dando cuenta y con tu actitud puedes estar siendo cizaña. Y hoy es una oportunidad, como el pastor hablaba el domingo. Habían 10 vírgenes y las 10 vírgenes llevaban sus lámparas. Y el error de 5 de ellas fue no llevar provisión, no tener a la presencia del Espíritu en sus vidas. Y era un llamado de atención, era una advertencia que Dios nos estaba haciendo. Hoy Dios también quiere hacernos una advertencia de que de pronto no seas tú un instrumento del enemigo para sembrar de pronto cizaña, no en la iglesia, pero sí en la casa. De pronto en la casa o a través de las redes, de los grupos de WhatsApp. Sí, tan fácil que es sembrar cizaña, ¿cierto? Por algún comentario que alguien haga y a ti te dan esas ganas de decir todo lo que te viene a la mente, pero estás sembrando cizaña, estás siendo instrumento del diablo para traer discordia, para desanimar, para dividir. Entonces tú no puedes permitirte esa actitud incorrecta en tu corazón. Si Dios hoy viene a advertirnos es con un propósito, que mejoremos, que aprendamos y que renunciemos si en nuestro corazón hay todavía ese rasgo de maldad. Amén. Entonces aquí dice la Escritura que ante estas situaciones muchos de nosotros pudiéramos pensar como los trabajadores de aquí de esa tierra. Dice que los trabajadores le dijeron a su Señor: Señor, salió esta mala hierba, ¿será que la arrancamos de una vez? Y dice el Señor: no se puede arrancar. Entonces, aunque tú quieras como deshacerte de esa clase de personas, sobre todo dentro de la iglesia, no es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, si hoy Dios te diera a ti la autoridad para decidir entre los que están aquí, saca a todos los que son cizaña, tú podrías estar cometiendo un error, porque tú no conoces el corazón de las personas. Tú no sabes hasta qué punto una persona de verdad es cizaña o no. Entonces, quien conoce los corazones, quien en realidad sabe cómo somos nosotros, es el Señor. No es nuestra responsabilidad decir: se me va usted de la iglesia, se me va de acá y no tiene derecho, porque yo pienso que es cizaña, diferente a que sea una persona que cometa de verdad algo incorrecto y que sea algo expuesto. Eso es diferente a que yo, porque el hecho de que sea líder, que sea pastor, tenga derecho de decir se me va, porque sí. No, esa tarea la hace el Señor. Además, nosotros no somos tan misericordiosos como lo es Dios, y podemos estar hiriendo a las personas con nuestras palabras. A uno como pastor le pasan muchas cosas que a veces vienen miembros de la misma familia y nos dicen: pastor, yo necesito que usted le diga a Bebita, que es de la familia, que haga el favor y cambie
casa porque esa persona es así, así, asado. Y nosotros decimos, es que esa no es nuestra labor, esa no es nuestra responsabilidad, ir y obligar a una persona a que haga las cosas como usted quiere. Esa labor la hace el Señor. Podemos aconsejar, podemos direccionar, pero obligar o imponer que, un ejemplo, que yo le diga, Juan David, de ahora en adelante usted no se puede sentar en esa silla porque a la persona acá le fastidia, de ahora en adelante se tiene que sentar en la última silla. Yo no estoy para eso. ¿Quién? Es un ejemplo, no es tan duro, pero hay cosas que sí, hay veces las personas vienen con cosas duras y con cosas que tienen que ver más con la relación en la casa, para nosotros venir a imponer algo a una persona que ni siquiera la persona viene a pedir un consejo para no obligarle. Nosotros no tenemos esa potestad. Si tú vienes a pedir una consejería, con mucho gusto se te puede aconsejar, pero no se te puede obligar a ti a hacer algo que va en contra de tus derechos. Es que no puedo ser muy explícita porque pues hay cosas que son muy delicadas que no se deben contar, pero nos ha pasado muchas veces. Entonces, aunque nosotros no podemos, no debemos hacer, no tenemos esa potestad de sacar la cizaña, porque solo Dios sabe quiénes son cizaña y quiénes no. Lo que nosotros sí debemos hacer es pedirle al Señor, pedirle a Dios por toda esa clase de personas que tú te estás dando cuenta pronto en tu casa. Están sembrando discordia, están sembrando odio, están sembrando maldad, y pedirle al Espíritu Santo que los ayude, pedirle al Espíritu Santo que los guíe a toda verdad. En toda congregación siempre van a haber personas que van a incomodar, siempre van a haber una serie de personas que no nos van a agradar, y nuestra labor no es juzgar, ni señalar, ni sacarlas de una congregación. Dios nos llamó a nosotros en medio de nuestras diferencias, porque cada uno de nosotros tenemos un temperamento, un carácter definido, a que nos amemos unos a otros, no a que nos fastidiemos unos a otros o a que nos señalemos unos a otros. Dios nos mandó a que nos amemos, a que nos respetemos, a que tengamos misericordia por aquel, aún por esa persona que te parece fastidiosa. Ora al Señor por esa persona, y para que tú no sientas más fastidio por esa persona hay que bendecirla. Dios nos llamó a eso, a bendecir a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos persiguen. Desata bendición en lugar de convertirte de pronto tú también, de permitir que tu corazón se vuelva un corazón lleno de odio, o un corazón lleno de crítica, de murmuración. Amén. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar el trigo de la cizaña? Y con esto no es para que ahora tú salgas de acá diciéndole a tu hermano o a tu familiar, yo sí sabía que tú eras cizaña. Recuerda que Dios no nos llamó a eso, ¿verdad? Aunque en esta escritura no nos dice específicamente cómo diferenciarla, sí hay otros textos que nos ayudan a identificar cómo saber quién es cizaña y quién es no. En Mateo 7, capítulo 16 al 20 dice la escritura que por los frutos nosotros conoceríamos a las personas, que un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni un árbol malo puede dar un fruto bueno. Entonces, cuando tú ves el fruto en la persona, que es el carácter de Cristo, que es el amor, que es una persona llena de amor, de paz, de gozo, de fe, de paciencia, de mansedumbre, que es una persona llena de dominio propio, que hay templanza. Cuando tú ves ese fruto en esa persona, tú puedes diferenciar. Pero una persona que no da fruto es una persona que pronto está siendo un instrumento por el enemigo. El trigo, ¿qué hace el trigo? El trigo da vida, el trigo nutre, el trigo ayuda mucho al sostenimiento de un hogar, porque el trigo es como la base para la elaboración de muchos alimentos. Entonces el trigo ayuda al desarrollo. El trigo, dice la escritura, la agricultura dice que el trigo cuando da fruto, está pensando, no, la escritura no dice esto. El trigo cuando da fruto
como él es tan pesado el fruto, como da mucho fruto, él se inclina. Si tú ves la guía, ahí tú puedes diferenciar quién es cizaña y quién es trigo. El trigo se inclina, son las personas que cuando dan fruto se humillan, reconocen que la obra es de Cristo, no son ellos, reconocen que todo es gracias al Señor, dan la gloria y la exaltación a Dios y no se exaltan a sí mismos. Ese es trigo. Pero a diferencia del trigo, la cizaña, ¿qué es? La cizaña ella es venenosa, ella alberga una sustancia tan tóxica que si la persona consume mucho esas semillas, ocasionan náuseas, vómitos, diarreas, incluso hasta la muerte, si se consume demasiado la semilla de la cizaña. Porque la semilla que da la cizaña es poca, son unas pepas oscuras. En el fruto de la cizaña no hay luz. Entonces podemos darnos cuenta e identificar quién la siembra. Quien siembra esa clase de semillas es el maligno, por eso son oscuras, son venenosas, son tóxicas. Ellas cuando dan fruto permanecen erguidas porque son altivos, son orgullosos. Son las personas que continuamente viven señalando, juzgando, condenando. Se dan el lujo o se dan el privilegio o se dan el derecho de cuestionar y señalar y condenar a las personas. Incluso dentro del cuerpo de Cristo, decir, es que usted es culpable, es que usted no cambia, es que usted no hace esto. Son personas religiosas, legalistas. Eso hace la cizaña. En cambio el trigo no está señalando. Los que son trigo reconocen que cometen errores, que se equivocan, que todo viene del Señor, no en sus propias fuerzas. Entonces, aquí tiene mucho que ver con la parábola del domingo. El trigo representa también a las cinco vírgenes sensatas y prudentes. El trigo da fruto. Las vírgenes sensatas, ellas dieron fruto porque ellas llegaron a estar en la gran boda. Llegaron a estar a punto para cuando llegó el novio y entraron en la boda. Pudieron ver el fruto de su esfuerzo, de su diligencia. Pero las insensatas fueron ligeras porque no dieron fruto, porque no fueron conscientes del llamado a la responsabilidad que tenían. Desde aquí en adelante tú puedes identificar, de verdad, ¿será que yo estoy siendo sabia y mi lámpara siempre está encendida? ¿Será que de verdad estoy dando fruto? El fruto del Espíritu que Él quiere que se manifieste en mí, ¿en verdad me estoy pareciendo a Cristo? ¿En realidad estoy reflejando el amor de Dios a los demás o simplemente voy a la iglesia a cuestionar, a juzgar, a señalar? O en mi casa, pero en la iglesia tú no lo haces. ¿Será que en tu casa continuamente vives sembrando odio, sembrando discordia, sembrando cizaña? ¿Qué clase de semilla tú quieres ser? ¿Qué clase de planta tú quieres ser? ¿Qué clase de virgen tú quieres ser? Y estos son tiempos en los que se tiene que marcar la diferencia. Y la clave aquí es que va a llegar un día en el que Dios va a recoger, va a apartar la cizaña del trigo. ¿A dónde tú quieres ir? ¿En dónde tú quieres estar? Tienes que meditar en tus caminos y tú ya no te puedes dar concesiones o permitirte en tu vida que tu corazón se llene de tanta maldad o de indiferencia, de insensatez o de necedad. Tú como cuerpo de Cristo, Dios te llamó y te está preparando y te está capacitando porque va a venir el día de la siega, el día donde se recoge la cosecha. Cuando tú miras los videos en YouTube del trigo y la cizaña, antes de dar fruto son igualitas, tú no las puedes diferenciar, están todas así paraditas, pero se diferencian el día de la cosecha, porque la una está inclinada y la otra está erguida. Por eso cuando dice la Escritura que al final de los tiempos van a venir los segadores, que son los ángeles,
y van a quitar la cizaña de este mundo y la van a atar y la van a quemar. ¿Verdad que como acabo de leer eso? Dice, y la van a echar al infierno. Entonces, que no sea como desperdiciado lo que Cristo hizo por ti, que tú valores. Y vuelvo a la prédica de hace 15 días, ya casi 15 días, que se llamaba Gratitud, en donde veíamos la obra de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de la cruz, el sacrificio de su muerte en la cruz, perdón, lo que Él hizo por ti. No lo menosprecies y no lo eches a la basura. Son tiempos en los que tú más que nadie debes valorar y atesorar el privilegio de haber sido llamado, la gracia y el favor que se extendió sobre cada uno de nosotros. No permitas que el enemigo te haga ser ese instrumento de maldad dentro de tu casa, dentro de tu trabajo o dentro de la iglesia para hacer cizaña. Es una parábola muy corta y para que nos deja también de enseñanza, ya para concluir, es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de tener paciencia. ¿Paciencia por qué? Porque tú y yo estamos en un mundo lleno de mucha aflicción. Es un mundo en el que desafortunadamente lo que tú miras en las noticias, gracias a Dios nosotros vivimos en una región no tan afectada ni por el clima, ni por la violencia, ni por las bandas criminales, ni de robos. Aquí, gracias a Dios, todavía vivimos en un lugar muy tranquilo, pero hay aflicción, hay dolor, hay sufrimiento, y a veces como que nos sentimos tan asfixiados, sobre todo los que viven en las ciudades. Ya no pueden salir ni a comer a un restaurante porque ahí lo roban, los carros, hay mucha inseguridad, hay mucha maldad. Entonces Dios dice que en el libro de Juan capítulo 16 versos 33 dice que nosotros, aunque estemos en un mundo lleno de aflicción, aunque estemos bajo un mundo lleno de mucho dolor, no debemos de tener miedo, que así como Cristo venció, tú también vas a vencer. Entonces no, ten paciencia, que aunque dentro del cuerpo de Cristo, aunque dentro de la iglesia también tú estás viendo como aflicción, porque no te comprenden, porque te señalan, te cuestionan. Bueno, creo que aquí, gracias a Dios, no tenemos esos problemas, ¿verdad? Todos estamos como en paz. Pero hay lugares en los que a veces las personas se sienten así. Dice: Señor, no te preocupes, ten paciencia. Si hay personas en tu vida que están siendo cizaña continua, que te están asfixiando al punto que te están robando a ti la vida, te están drenando a ti tus fuerzas, ten paciencia. Esa pelea es del Señor. Ten paciencia, que Cristo venció por ti, tú vas a vencer. Y no te corresponde a ti hacer las cosas que Dios sabe que Él debe de hacer. Él pelea por ti. La Biblia dice: mía es la venganza. Dios se encargará de todos aquellos que te afligen, que te oprimen, te asfixian. Oyendo yo un mensaje de un pastor, él decía que ellos tenían una vecina que los oprimía a ellos, pero les sembró los asfixió al punto que les mandó a la policía porque la gente parqueaba sus carros alrededor de su casa. Y llegó la policía y pues obviamente todos los de la iglesia salieron rápido por sus carros porque se los iban a llevar. Y el único carro que se llevaron, imagínate cuál fue. El de la señora. El de la señora que llamó a la policía para que se llevaran todos esos carros. ¿Quién peleó por ellos? El Señor. El pastor no hizo nada, no salió a hablar con la policía: mira, por favor, no hicieron nada. Ellos lo único que salieron fue cada uno pues a correr sus carros, y el único carro que se llevaron fue el de la señora, que los fastidiaba mucho. Ellos fueron a bendecir a la señora, los demandó por un problema como de humedad. Los demandó y
no era problema de ellos, no, sin embargo el pastor tuvo a bien bendecirla, le mandó a arreglar la parte que estaba afectada. Esa señora decía: yo no he conocido dos personas tan buenas como ustedes. Pudo restaurarse con los pastores y al poco tiempo la señora murió. Entonces nuestra responsabilidad no es pelear, aunque nos agradaría, ¿verdad?, agarrarnos por nuestra propia cuenta, cobrar venganza en nuestras propias manos, como lo que acaba de pasar en Landazuri. Tú viste la noticia de lo que hicieron con esa familia y el pueblo cobró venganza. Y tú quieras decir, y sí, uno llega a pensar, dice: sí, hay que acabar con toda esa gente. Uno llega a pensar, pero no. Nosotros no debemos cobrar venganza con nuestras propias manos. Debemos dejar las cosas al Señor. No nos corresponde a nosotros. Esa labor la hace el Señor. Lo otro que debemos de aprender es que la cizaña desafortunadamente se va a mezclar con el trigo. ¿Por qué? Porque estas plantas tienen unas raíces que se enredan con las otras. A ti que te gustan las maticas, te has podido dar cuenta. Bueno, yo tengo muchas matas suculentas, y las suculentas hay unas que las raíces son muy suavecitas, y yo pues obviamente en el lugar donde vivo saco tierra que hay capa vegetal de ese terreno, y esa capa vegetal trae muchas semillas de monte. Y entonces cuando veo es que mis suculentas se llenan de pasto, ese bracaria, se llena de otras matas ahí raras. Yo tengo una amiga que le salió una semilla del pasto, la flor le pareció tan linda que no la cortó, la dejó ahí. La semilla del pasto, ese bracaria, ese pasto que es difícil de arrancar, y le pareció linda la flor y la dejó ahí. Yo con ganas de ir a arrancársela, pero se la dejé porque ya la quería disfrutar. Bueno, y yo cuando arranco esa maleza se me traen todas las suculentas, y cuando veo es que me toca coger otra vez matica por matica y volverla a colocar en su sitio. Entonces es lo que pasa: si arrancamos la cizaña, ella se va a traer el trigo, porque la raíz, ella está agarrada de la raíz del trigo. Entonces dice el Señor que no debemos de hacerlo, que hay que esperar hasta el día de la siega. También, aunque ellas tengan que competir, porque las dos están plantadas en el mismo lugar, ellas tienen que competir por el sol, por el agua, por los nutrientes de la tierra. Tú y yo también somos llamados a combatir en este mundo lleno de aflicción. Y el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, le insiste que siga luchando, que siga batallando, que siga predicando. Así como él dice: yo he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él le dice al discípulo que persevere también, que aunque no sea fácil, no va a ser imposible. Dios nos llama a nosotros, que este peregrinaje, aunque no sea fácil, debemos nosotros de esforzarnos, debemos de insistir en este deseo del Señor, porque muchos también conozcan su palabra. Y aunque en la casa tengamos aflicción, aunque en el trabajo haya personas que se opongan, porque hay personas que les disgusta cuando uno les quiere hablar del Evangelio, cuando uno les dice: espérate, vamos a empezar esa reunión, pero primero hagamos una oración. Hay personas que les fastidia, ya no quieren. Entonces, aunque tengamos esa clase de dificultades, de inconvenientes, nosotros debemos seguir peleando la buena batalla. Nosotros debemos seguir insistiendo en perseverar de la mano del Señor. Amén. Otra cosa que el Señor quiere es que aprendamos, es que aunque sean muchas las tensiones y las frustraciones que estemos viviendo, nuestro corazón debe estar lleno de gozo, de esperanza, de saber que va a haber un día maravilloso donde todo será transformado. No para siempre serán las aflicciones, no para siempre tú vas a tener que vivir tribulaciones. Entre tanto que pasas tú ese desierto, en el transcurso de esa situación adversa, mantén el gozo,
Mantén tu mirada puesta en Jesús, que de ahí tú vas a salir, que Dios te promete darte a ti la mano, sacarte cualquier clase de aflicción. Imagínate si el trigo hablara, diría, ay, pues es que esta cizaña aquí fastidiándome, acosándome, yo quiero extenderme y no puedo porque esa cizaña encima mío. Imagínate que ella hablara. A veces a nosotros nos pasa eso y vamos a la oración y decimos, Señor, pero es que verdad, en el trabajo es imposible porque las personas son de tropiezo para mí. En mi casa, Señor, mis hijos cada vez me desesperan, mi esposo, bueno, mi familiar X. Y vamos como a quejarnos, ¿verdad?, delante del Señor y exponerle nuestro dolor. No, tenemos que mantener nuestro corazón tranquilo. Llénate de gozo y llénate de paz. El mundo te está ofreciendo tanto dolor para que tú añadas a tu carga más dolor y más aflicción. Aquí se te ha dicho muchas veces que si tú crees en el Señor, tú vas a ver la gloria del Señor. Que si tú llevas tu carga al Señor, Dios tomará tu carga. Que si tú confiesas tu pecado, Dios te perdona. Entonces no sigas viviendo en aflicción y en dolor porque tú no has aprendido a confiar en tu Señor, porque tú no has aprendido a entregar tu carga. Mira que el trigo, a pesar de toda esa maleza que la arropa el trigo, que lo agobia, él sigue ahí y persevera hasta que da fruto. Yo no he tenido la oportunidad de sembrar trigo, pero sí sembré trigo una vez. Y desafortunadamente en esa época tuvimos un inconveniente familiar y durante 15 días no pudimos ir a ver el cultivo. Y fue una época en la que llovió con ganas y pues a nosotros nos convenía que lloviera. Pero mira que el frijol es una planta que no crece mucho, ¿verdad? Es como así, ¿cierto? Y acá está acá. Y cuando nos fuimos a mirar ya para recoger el frijol, la maleza llegaba como hasta acá, como 1 metro, yo mío 1,5 metros, como 1 metro. No se veía el frijol. Y nosotros decíamos, Dios mío, se perdió la cosecha. Pero no. Dios en medio de su misericordia nos guardó, nos ayudó, aunque se levantó cualquier clase de maleza, diversidad de maleza, se recogió una muy buena cosecha. Aunque se perdió harto frío, sí quedó mucho de ese frío, ya estaba muy maduro y al arrancarlo, él se cae. Obviamente nuestra inexperiencia de sembradores, pero nos fue muy bien, gracias al Señor. Fue mucho el trabajo, sí, pero ahí salió el frijol. ¿Qué tal el frijol? Se hubiese deprimido y hubiese dicho, ay, no, mire, con toda esa maleza yo ya no salgo, ya no disfruto. Todas las maticas, ustedes se imaginan la cantidad de habichuelitas que salieron, ¿cómo se llama eso? ¿De qué? De vainitas, bueno, y todo el frijol dio fruto. Todos. Ahora sí, en la naturaleza, cada semilla que se siembra, ella sabe para qué fue creada y da su fruto. ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios, debemos de perseverar, debemos de seguir con ánimo pronto, sin desfallecer? El trigo y la cizaña van a crecer juntos, pero como dice la Escritura, el Señor dice, le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mundo. Tú y yo estamos en un mundo, ¿sí?, lleno de dolor, de aflicción, pero la promesa hoy para ti es que Dios promete guardarte. Podrá haber cizaña a tu alrededor, pero Dios promete guardarte a ti. Dios promete preservarte para ese día, el día de la siega, el día de la cosecha, donde dice la Escritura que a la cizaña será quitada y echada al fuego, mas el trigo Dios lo llevará a su granero. Tú podrás estar en una eternidad junto al Señor, como virgen sabia, sensata, que su lámpara está encendida, como trigo que aprende a dar fruto, no importando la maleza que te rodea. Tú vas a perseverar, tú no debes desfallecer y tú debes entender que aunque sea mucha la aflicción, tú sabes para qué fuiste creado.
Tú sabes con qué propósito Dios te llamó. Amén. Dios te llamó a una vida de cautividad y de esclavitud para que establecerte en una tierra de bendición, en una vida con propósitos, en una vida en la que ya no vas a vivir en dolor como el diablo te tenía viviendo a ti antes. Dios te sacó de allá para plantarte en su rebaño. Y tú como rebaño del Señor, Dios dice, tú eres mi viña, yo te voy a acercar, yo te voy a resguardar, tú eres mío, yo peleo por ti, yo te defiendo, yo estoy dispuesto para ti, para ayudarte, para sustentarte, para proveerte, para sanarte. Dios quiere hacer todo para ti, Él está dispuesto a hacerlo, Él es todopoderoso. Entonces no hay nada imposible, así de que no desfallezcas, no desmayes. Y por más que la cizaña se quiera levantar en tu camino, ten presente una cosa: tú eres libre. No permitas que el enemigo te haga pensar que tú no eres libre. Tú eres, si Dios te llamó, te redimió, te perdonó, te limpió y te justificó, te ha separado para que tú puedas estar en el centro de su voluntad, permaneciendo siendo lo correcto, y para que el día de la gran ciega tú puedas gozarte con el Señor y decir: valió la pena, valió la pena la aflicción, valió la pena tanto dolor que pronto pudimos haber pasado, valió la pena. Créelo, iglesia, vale la pena. Amén. Si Jesús lo hizo por ti, cuánto más nosotros, en gratitud a lo que Él hizo, deberíamos de perseverar. Entonces, inclina tu rostro y oremos al Señor. Y que de aquí en adelante no se te olvide que siempre va a estar sembrada esa cizaña, porque esa es la tarea del enemigo. No se te olvide que Satanás ya no te puede destruir. El enemigo ya no tiene potestad sobre tu vida, porque la Biblia dice que por la sangre de Jesús, dice que el enemigo ya no tiene derecho legal contra ti. Entonces, como Él no te puede destruir, como Él no te puede matar, el pastor te decía la semana pasada, te puede adormecer. Este es tiempo en el que tú debes levantarte y velar. Y si el enemigo te ha hecho pensar que te va a destruir, hoy es el día de que tú lo desenmascarar al enemigo y decirle: no vas a poder conmigo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dile: Señor, gracias te doy en esta noche. Dile: Padre, gracias porque hoy comprendemos, Señor, el privilegio que tenemos de haber sido plantados por ti, porque la cizaña la planta el diablo. Y dile: Señor, tú me escogiste a mí, tú me rescataste a mí, tú llegaste a mi vida en un momento de mucha aflicción, de mucho dolor. Tú sabías, Señor, cómo estaba mi vida hasta ese día. Yo no encontraba un camino, yo no veía luz. Dile: Señor, pero tú llegaste a mi vida. Y aunque no ha sido fácil, Señor, a veces me he dejado opacar por la cizaña que el diablo ha colocado a mi alrededor. Dile: perdóname, Señor, por desfallecer, por dudar de ti, por albergar en mi corazón o en mi mente pensamiento de temor, de duda, de desánimo, de tristeza. Dile: perdóname, Señor, por permitir que esa cizaña me adormeciera y no estoy dando el fruto que tú quieres que yo dé. Perdóname, Señor, por no entender que la obra del maligno es destruir tu propósito en mí. Dile: pero hoy renuncio. Dile: Señor Jesús, hoy renuncio a todo adormecimiento. Hoy renuncio a dejar que llene mi corazón de cizaña, de maldad. Renuncio a que mi corazón se llene de tristeza, de temor. Renuncio a no dar fruto. Dile: de aquí en adelante, Señor, yo voy a dar un fruto bueno,
abundante y un fruto que va a permanecer hasta el día de la siega, de la cosecha. Dile: Señor, como virgen sensata, yo me levanto a perseverar. Como trigo, yo me levanto a insistir en tu propósito, Señor. No voy a desfallecer, no me voy a desanimar. Voy a vivir para agradarte, voy a vivir para hacer tu voluntad. Dile: Señor, no permitas que yo me canse. Tómame de la mano si tú ves que yo me adormezco. Tómame de la mano si tú ves que yo me detengo. Dile: Señor, y que siempre ponga yo mi mirada en Cristo, no en los hombres, no en lo que otros digan respecto de mí. Quiero poner mi mirada solamente en ti. Y ahora quiero que te pongas sobre tus pies y le digas con todo tu corazón al Señor. Vas a pedirle perdón si tú fuiste en algún tiempo cizaña, si de pronto con tus comentarios sembraste odio en tu casa o hablaste mal de alguien de la iglesia. Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque sin darme cuenta estaba siendo instrumento del diablo. Hoy renuncio, dile: Señor, renuncio a juzgar, renuncio a los señalamientos, renuncio a sembrar odio en mi trabajo, en mi casa, en mi iglesia. Dile: hasta el día de hoy yo no soy llamado a señalar ni a condenar, no extenderé mi dedo para juzgar. Dile: Señor, tú me has llamado a extender misericordia. Dile: por eso hoy bendigo a esas personas que me incitaron a hacer lo malo. Bendigo a esas personas que han sido asfixiantes para mí. Pero dile: nunca más, Señor, de mi corazón salga maldad hacia los demás. Tú me has llamado, Señor, a ser de bendición. Dile: a partir de hoy quiero ser de bendición. A partir de hoy quiero ser luz y no vivir en oscuridad. Quiero mantener mi lámpara encendida, Señor, ya no más apagada. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Sin tu ayuda no soy capaz. Dile: enciende cada día mi vida para hacer lo correcto, para hacer lo que es bueno, lo que es justo. Hoy, dile: hasta hoy voy a albergar en mi corazón el odio. Hasta hoy voy a albergar en mi corazón el resentimiento. Si tú te has resentido en contra de alguien que te ha hecho daño, que este sea hoy el momento para que el Espíritu Santo sane tu corazón y no te llenes más de odio hacia esa persona, no te llenes más de sufrimiento. Dile: hoy, Señor, decido perdonar a todos los que me han ofendido y me han hecho daño. Dile: Espíritu Santo, sana mi corazón, sana hoy toda herida en mi alma que me ocasionó esa persona, sembrando tanto dolor en mi vida. Dile: no voy a permitir que siembren más sufrimiento en mi corazón. Tú no me has llamado para eso. Hasta el día de hoy te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú tienes algo más que decirle al Señor, que ese sea el momento de ponerte a cuentas con Él. Entre tanto que yo te pongo una melodía y el Espíritu Santo va a hacer la obra en ti.